Mis hermanos, vamos a pasar a estudiar la palabra de Dios y les voy a pedir de favor que vayamos a Juan capítulo 8. Vamos a Juan capítulo 8, vamos a ver del verso 21 al verso 30. Mientras vamos hacia nuestro texto, les voy a plantear algunos escenarios en los cuales espero que tengamos presentes. Pensemos en Sarita, una joven cristiana que asiste con su familia a una iglesia pequeña, pero que su fe le ha causado grandes problemas en la escuela. Los profesores se burlan de ella, la tratan de ignorante, sus compañeros le hacen bullying, hacen chistes acerca de su fe, y ella está buscando mantenerse firme en sus convicciones, pero está luchando también contra su deseo de ser aceptada. Y este deseo de ser aceptada en su escuela ha empezado a ganar peso en su corazón. Y todas las noches se pregunta, ¿realmente vale la pena creer en Jesús? ¿Realmente vale la pena tener fe en Jesucristo? Pensemos ahora en Abdiel, un joven creyente que trabaja para el banco, que se ha esforzado mucho en su trabajo y ha llegado la oportunidad que tanto esperaba de su ascenso. Solo que va a implicar algo. Necesitará trabajar todos los domingos y dejar de congregarse. Es la oportunidad de su vida, pero sabe que esto tendrá afectaciones a su fe. Y se pregunta, ¿realmente vale la pena creer en Jesús? ¿Realmente vale la pena renunciar a la oportunidad de mi vida por Jesús? Pensemos ahora en Blanca, una mujer que se ha convertido recientemente en el Evangelio, pero que esto le ha traído complicaciones en su familia. Su esposo le ha dicho, si vuelves a ir a la iglesia, te dejo. Sus hijos no se cansan de decirle que le han lavado el cerebro, que no puede creer en un libro escrito por hombres. Esto le ha traído mucho dolor y lágrimas y se pregunta, ¿realmente vale la pena creer en Jesús? Así, mis hermanos, puede haber muchos hoy entre nosotros que por problemas familiares, por situaciones en el trabajo o por diversas pruebas que se están enfrentando, se estén preguntando si seguir a Jesús realmente vale la pena. Y muchos han considerado la idea de renunciar a su fe. Muchos están por tirar la toalla con respecto a su fe. Y nuestro texto de hoy responderá a la pregunta, ¿por qué debo creer en Jesús? Nuestro texto de hoy responderá a la pregunta, ¿por qué debo de creer en Jesús? Leamos versos del 21 al 30. Versos del 21 al 30. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando estas cosas, muchos creyeron en él.
Mis hermanos, en nuestro texto, los primeros versos van a ser un contraste entre Jesús y los judíos. La primera parte de nuestra respuesta a ¿por qué debo de creer en Jesús? Es un contraste entre quién es Jesús y quiénes somos nosotros los hombres. La segunda parte de nuestro texto es ¿por qué debo creer en Jesús? Va a ser a la luz de la relación entre el Padre y el Hijo. De los versos 21 a 24 se centra a crear una diferencia entre los judíos y Cristo. De los versos 25 al 30 se centra a la relación entre el Padre y el Hijo. Y a la luz de quiénes somos nosotros, porque no solo los judíos, sino también nosotros compartimos estas declaraciones sobre ellos, debemos ver quiénes somos nosotros y debemos ver la relación que Cristo tiene con el Padre para entender por qué es importante que nosotros creamos en Jesús. A partir de esto, haremos 3 afirmaciones acerca de la condición del hombre. El hombre no puede ir al Padre. El hombre pertenece al mundo y el hombre morirá en sus pecados. Nuevamente, el hombre sin Cristo no puede ir al Padre, pertenece al mundo y morirá en sus pecados. Pero también veremos algunas afirmaciones con respecto a la relación entre el Padre y el Hijo. El Padre envió al Hijo al mundo para dar a conocer su verdad. El Hijo habla y hace la voluntad del Padre, y el Padre se agrada en el Hijo y está siempre con él. Entonces, a la luz de quiénes somos nosotros y a la luz de la relación que Cristo tiene con su Padre, debe ser la respuesta para nosotros preguntarnos, ¿por qué debo de creer en Jesús? Por tanto, mis hermanos, nuestra declaración del día de hoy es, porque el Padre envió a su Hijo y el Hijo enseñó e hizo lo que agrada al Padre, debemos creer en el Hijo para no morir en nuestros pecados. Nuestra declaración de hoy es, porque el Padre envió al Hijo y el Hijo enseñó e hizo lo que le agrada al Padre, debemos creer en el Hijo para no morir en nuestros pecados. Nuestro título del mensaje de hoy es, si no creemos en Jesús, moriremos en nuestros pecados. Pero veamos un poco del contexto, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Qué es lo que Juan está buscando transmitir con estas palabras en este evangelio? ¿Qué es lo que Juan nos ha dicho? ¿Por qué Juan se tomó la molestia de escribir a la iglesia estas palabras? Primero a sus destinatarios originales, pero que también impacta la vida de nosotros. ¿Por qué Juan se tomaría la molestia de escribir todos estos textos acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Juan estaba buscando? ¿O qué es lo que Juan tenía en mente mientras escribía esto, mis hermanos? Lo hemos comentado ya en múltiples ocasiones. Juan 20:31. Ahí está el propósito por el cual Juan está escribiendo lo que está escribiendo. Él ha dicho, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Juan, ¿por qué escribiste estas palabras? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengan vida en su nombre. El propósito de Juan es que nosotros, al contemplar las palabras de este evangelio, creamos en Jesús, en el Hijo de Dios, y creyendo en el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. Eso es lo que Juan pretende. Imagina que eres un creyente del primer siglo. Has comenzado a seguir al Mesías, a Jesús. Pero esto te ha traído el desprecio de tu población, de tu comunidad. Incluso hay un grupo de judíos que tratan de persuadirte de que Jesús no es suficiente para salvarte y que te tratan de inducir a que regreses a prácticas de la ley. Piensa también que en la comunidad empiezas a ser despreciado por todos y te empiezas a cuestionar,
¿por qué debo de creer en Jesús? Me ha costado todo creer en Jesús. ¿Por qué debo de creer en Jesús? Ahora pensemos también que somos judíos a los cuales está hablando estas palabras. Ellos han visto diversas señales que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Había sanado a un paralítico en Betesda, había hecho maravillas en Galilea, había hecho diversas señales y milagros que están señalando a que Dios está con él. Sin embargo, los líderes de tu nación lo rechazan y se han opuesto a él. Dicen que nadie debe de creer en él, pero por otro lado tú ves que él hace milagros y señales. Y tú te estás preguntando por qué ellos quieren arrestarlo y matarlo por sanar personas. Y te preguntas, ¿quién es él? ¿Debo creer en él o no? Y es así que el texto nos presentará hoy las razones por qué debemos de creer en Jesús. Ya hemos dicho del verso 21 al 24 la diferencia entre Cristo y los judíos. Verso 25 al 30 la relación entre Cristo y el Padre. Tenemos dos bloques importantes de los cuales sacaremos 2 puntos para nuestro sermón de hoy. A partir del primero diremos la condición del hombre sin Cristo. A partir del segundo veremos la relación del Hijo y del Padre. Entonces, mis hermanos, el punto número 1 de hoy es: el hombre sin Cristo no puede ir al Padre. Pertenece al mundo, por tanto morirá en sus pecados. Voy a repetir, mis hermanos: el hombre que está sin Cristo no puede ir al Padre. Pertenece al mundo, por tanto morirá en sus pecados. Veamos cada una de estas 3 declaraciones en nuestro texto. Verso 21 dice: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y quiero centrarme en esta expresión: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y la atención de los judíos se va a esta expresión: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Tanto se dirige ahí la atención de los judíos a esta expresión que ellos se preguntan en el verso 22: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Qué hacen los judíos? Se centran en esta frase y dicen: ¿qué querrá decir él con esto de que a donde yo voy, no podéis venir? Empecemos por definir a qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando dice a donde yo voy. Él dice: yo me voy y a donde voy. ¿A qué se refiere? Juan nos está narrando que el Hijo de Dios, el Verbo eterno, ha venido del cielo a la tierra para salvar a los pecadores. Pero luego regresará a la gloriosa presencia del Padre. Irá a la gloria del Padre. Subirá y ascenderá al Padre. Es decir, el Verbo vino, encarnó y subió y fue glorificado como el Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Y qué está diciendo? ¿A dónde se dirige Cristo? Al Padre. Dice, ha venido del Padre y va al Padre. Se dirige al Padre. Y esto debería ser señal de preocupación por ellos. Porque si Cristo va al Padre y Cristo afirma: a donde yo voy, no podéis venir, está haciendo una declaración que debería ser preocupante para ellos. Está diciendo que ellos no pueden ir al Padre. Que ellos no pueden ir al Padre. Ellos no tienen poder, ellos no tienen capacidad, ellos no tienen habilidad para ir al Padre. Mis hermanos, el hombre sin Cristo no puede ir a Dios Padre. El hombre sin Cristo está separado de la presencia de Dios. Mis hermanos, de la presencia de la gloria de Dios, pero sí experimentará la presencia de la ira de Dios en el infierno. El hombre sin Cristo no tiene la capacidad de llegar al Padre por su propia capacidad o por su propia justicia. Mis hermanos, esta es la realidad
de los judíos, y esta es la realidad de cada uno de nosotros si estamos sin Cristo. Renunciar a tu fe en Cristo es renunciar al Padre, renunciar a Dios. Porque tú no puedes ir a Dios por tus propios medios. Tú no puedes ir a Dios por tus propias fuerzas. Tú no puedes llegar al Padre por tu propio camino. Tú no puedes inventarte un camino que te lleve al Padre. El Padre es quien ha dado el camino que nos lleva hacia Él, y este es Cristo, este es su Hijo. Cuando se nos dice que creamos en Cristo o no tenemos esperanza en el mundo, es un acto de gracia para nosotros, un acto de misericordia, de que siendo condenados tengamos la oportunidad de ser reconciliados con el Padre, pero esto es solo por medio del Hijo. Pues, hermanos, ¿qué pasaría si alguien viniera hoy y te dijera: te doy todas mis pertenencias si de un brinco alcanzas el sol y lo tocas? Pero si no lo haces, tú me darías todas tus pertenencias. ¿Quién tomaría esa apuesta? ¿Quién diría: sí, yo lo hago? ¿Quién de nosotros sería tan ingenuo para pensar que puede alcanzar el sol de un solo brinco? ¿Quién apostaría? Nadie. Mis hermanos, es más probable que alcancemos el sol de un solo brinco que alcancemos el reino de los cielos sin Cristo. No podemos ir al Padre sin Cristo. Si para nosotros sería ilógico, sería irracional que alguien aceptara una apuesta así, cuán irracional e ilógico es que alguien quiera llegar al Padre sin Cristo. Estamos imposibilitados, no tenemos la capacidad de llegar al Padre sin Cristo. No podemos agradar a Dios con nuestra vida sin Cristo. No importa cuán buena persona te creas, no puedes agradar a Dios sin Cristo. No puedes. Y la pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué no puedo agradar a Dios con mi propia vida? Nos preguntaríamos: ¿por qué no puedo? Y ahí viene la siguiente declaración, verso 21. Perdón, el siguiente verso dice: y les dijo: sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois del mundo, yo no soy del mundo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo genera un contraste entre ellos y Él. ¿Qué dice de ellos? Sois de abajo, sois del mundo. ¿Qué dice de Él? Yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. Cristo es del cielo, vino del cielo, el Verbo encarnó y vino del cielo y va al cielo. Pero el hombre en su estado caído es un hombre que está al servicio del mundo, y el hombre pertenece al mundo. Todos aquí hemos servido al mundo y al pecado. Todos acá nos hemos entregado al mundo y al pecado. Esa es nuestra condición sin Cristo, y todos hemos experimentado esa condición. Efesios 2, versos 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y les dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, todos pertenecíamos al mundo. El hombre sin Cristo pertenece al mundo. Cristo es del cielo. El hombre que pertenece al mundo no puede agradar a Dios. El hombre que pertenece a este mundo no puede agradar a Dios. No hay nada más irracional
que creer que se puede agradar a Dios sirviendo al mundo. No se puede. No se puede, mis hermanos. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mis hermanos, todos nosotros, en nuestra condición sin Cristo, somos incapaces de hacer lo correcto. Pertenecemos al mundo. Pertenecemos al mundo. Pensemos en estos judíos. Tienen una religión. Son hombres devotos a sus creencias. Tienen un conocimiento elevado de la ley y se esfuerzan por cumplir la ley. Pero hay una realidad que los acusa. Son incapaces de cumplirla y son incapaces de agradar a Dios. Si ellos no se dan cuenta de su incapacidad y confían en sí mismos, morirán en sus pecados. Si tú no te das cuenta de tu incapacidad para agradar a Dios, si tú no te das cuenta de que perteneces al mundo, morirás en tus pecados. Morirás en tus pecados. Y esa es precisamente la tercera declaración que vemos con respecto a la condición del hombre. El hombre sin Cristo morirá en sus pecados. El hombre sin Cristo morirá en sus pecados. Y es aquí a donde Cristo quiere llamar la atención de los judíos. Es aquí a donde Juan quiere llamar la atención de sus lectores. ¿Por qué? Porque esta frase se repite 3 veces en el texto. Verso 21: y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Los judíos tratan de irse hacia a dónde va a ir y a empezar a divagar hacia dónde va a ir, pero Cristo los vuelve a direccionar hacia cuál es el punto central de lo que les está diciendo. Y en el verso 24 les dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 3 veces en el texto, repetido. Nuestra atención debe estar enfocado en esto: en vuestros pecados moriréis, si no crees que Cristo es. Mis hermanos, el hombre sin Cristo está condenado a morir en sus pecados. Morirá en sus pecados. Ellos tratan de divagar en su mente diciendo: ¿a dónde querrá ir? ¿Se matará? ¿Qué hará? Pero están ignorando la realidad elemental de lo que Cristo les está enseñando. Y es que si ellos no se dan cuenta de su incapacidad de buscar a Dios, si ellos no se dan cuenta de que no pueden alcanzar a Dios por sus propios medios, están condenados a morir en sus pecados. Están condenados a morir en una condición de condenación. Ellos serán condenados si no creen en Cristo. Estar sin Cristo en la vida es estar condenado a enfrentar la muerte en nuestros pecados. Y quienes mueren en sus pecados están imposibilitados de llegar al Padre. No experimentará la amorosa y gloriosa presencia de Dios en el cielo, sino experimentará la gloriosa ira de Dios en el infierno. ¿Por qué? Porque ha muerto en sus pecados. Esto, mis hermanos, debería despertar el corazón de cualquiera de nosotros y darnos cuenta que sin Cristo el hombre muere en un estado donde no está reconciliado con Dios. Sin Cristo el hombre muere en un estado de pecado y le espera la ira de Dios. Así, mis hermanos, que a la luz de quiénes somos nosotros los hombres sin Cristo, nos lleva a contemplar y a dar respuesta a por qué debo de creer en Cristo. ¿Por qué he de creer en Cristo? Y Juan dice: mírate, sin Cristo tú estás separado de Dios,
Sin Cristo perteneces al mundo y sin Cristo morirás en tus pecados. ¿Qué beneficio te trae estar sin Cristo? ¿Por qué habrás de abandonar a Cristo? ¿O por qué te habrás de negar a creer en Cristo? Si sin Él estás separado del Padre, si sin Él perteneces al mundo y sin Cristo morirás en tus pecados. Pero entonces, ¿por qué nosotros contemplamos muchas veces la idea y nos cuestionamos si nuestra fe vale la pena? Y no somos los únicos que han pasado por este proceso donde dicen, ¿realmente mi fe vale la pena? ¿Realmente debo seguir, debo continuar o debo renunciar? Esto le pasó incluso al autor del Salmo 73, un hombre llamado Asaf. Él se cuestionaba si su fe realmente valía la pena. Dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, dice Asaf. En cuanto a mí, casi mis pies se deslizan, casi mis pies se resbalan. Por poco se resbalaron mis pasos, dice Asaf. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes cuando vi la prosperidad de los impíos. Dice, Asaf está diciendo, cuando vi que a los malos les iba bien en el mundo, mi corazón por poco se resbala, por poco abandona. Cuando vi que a ese hombre que hace tantos males le está yendo bien, dije, ¿qué sentido tiene seguir? Casi se resbalan mis pies, casi abandono la fe. Pero ¿qué fue lo que convenció a Asaf de no renunciar a su fe? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre no renunciara a su fe? Dice el mismo Asaf en su confesión del Salmo 73, cuando pensé para saber esto, fue trabajo duro para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Dice, yo pensaba, ¿por qué a los malos les va bien en la vida? Pero dice, de pronto entré en el santuario de Dios y comprendí algo que cambió mi mente. ¿Y qué fue? Comprendió cuál era el destino final de los que se rebelan contra Dios. Comprendió que el destino final de aquellos que no creen en Dios era terrible. Y entonces sus pies fueron guardados de caer. Mis hermanos, cuando estemos considerando el abandonar la fe, meditemos cuál es nuestra condición sin Cristo. Piensa por un momento cuál es tu condición sin Cristo. Y Dios guardará tus pies de caer. Piensa cuál es tu condición sin Cristo. Y entonces es ahí donde Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿De dónde surge esta expresión tan hermosa que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. De un corazón que estuvo a punto de abandonar, de un corazón que estuvo a punto de renunciar al ver que a los malos les iba bien, pero cuando contempló el destino final de unos y de otros, dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde quiero dirigir mis pasos? No. ¿A quién tengo yo sino a Dios? ¿Y a quién deseo yo en la tierra sino a Dios? Mis hermanos, cuando estemos dudando de continuar en la carrera, cuando estemos dudando de seguir peleando la buena batalla de la fe, detengámonos a considerar cuál es nuestra condición sin Cristo. ¿A dónde vamos sin Cristo? Para que nuestros pies sean guardados de caer y podamos decir a Dios en arrepentimiento, ¿a quién tengo yo, Dios, sino solo a ti en el cielo? ¿A quién tengo yo en la tierra? ¿A quién deseo en la tierra, Dios, sino solo a ti? Entonces, mis hermanos, quienes creen que pueden vivir esta vida sin Cristo, que no le necesitan, tienen razón, pueden vivir esta vida sin Cristo. Y pueden incluso pasarla bien algunos años. Y todo puede salirles aparentemente bien. Pero llegará
el día en que partirán de este mundo. Llegará el día en que cerrarán sus ojos en esta vida. Y entonces descubrirán que verdaderamente le necesitaban a Él. Entonces descubrirán que abandonar a Cristo fue la peor decisión de su vida. Entonces descubrirán que no creer en Cristo y preferir morir en sus pecados fue lo peor que pudieron haber hecho. Ellos dicen, bien, puedo vivir sin Cristo. Pero en ese día descubrirán cuál fue el costo que pagaron por vivir sin Cristo. A nosotros las Escrituras nos dan la posibilidad de ver hacia el futuro y decirnos, date cuenta que sin Cristo morirás en tus palabras, en tus pecados. Date cuenta que sin Cristo morirás en tus pecados. Mis hermanos, que Dios nos conceda hoy ver a Cristo y creer en Él. A quienes andan en el camino del Evangelio y que han enfrentado diversas luchas, tus fuerzas se han desgastado. Tu corazón, como el de Asaf, está tentado a abandonar el camino. Pero detente un momento, medita a dónde vas sin Cristo. Si tú estás sin Cristo, es entregarte al mundo. Es estar permanentemente separado de la presencia de amor y gloria de Dios en el cielo. Es morir en tus pecados. Considera esto en tus pensamientos y dime, ¿abandonarás? Yo espero que no, mi hermano. Más bien, fortalece tu fe en Cristo. Fortalece tu fe en Cristo, mirando cuál es tu condición sin Él. Pero el texto no solo nos va a presentar argumentos para creer en Cristo a partir de nuestra condición pecaminosa, sino también nos dará argumentos para creer en Cristo a la luz de la relación entre el Padre y el Hijo. Y este es nuestro punto número 2, porque el Padre envió al Hijo para enseñar su voluntad y el Padre está siempre con el Hijo porque hizo lo que le agrada. Debemos creer en Él. Porque el Padre envió al Hijo para enseñar su voluntad y el Padre está con el Hijo porque hizo lo que le agrada. Debemos creer en el Hijo. Los judíos le preguntan, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y en el verso 26 en adelante, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo se va a centrar hacia la persona del Padre, la relación que mantiene con el Padre. Dice el 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y por si no nos quedaba claro, el autor del Evangelio, Juan, hace un comentario, pero no entendieron que les hablaba ¿de quién? Del Padre. Y nuestro Señor Jesucristo vuelve a enfatizar este hecho, que Él viene del Padre, verso 28. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Mis hermanos, quien quiera conocer a Dios Padre, primero tiene que conocer a quien Él envió. El Hijo es el camino al Padre. El Hijo ha venido a dar a conocer a Dios a los hombres. A hombres que no tienen la capacidad de conocer a Dios por sus propios medios, por sus propias fuerzas. A ellos el Hijo les ha venido a dar a conocer quién es el Padre. Pero quienes rechazan al Hijo, eligen quedarse con sus capacidades, con el hecho de pertenecer al mundo y con el hecho de estar condenados y morir en sus pecados. Porque la única opción que nosotros tenemos de conocer verdaderamente al Padre es el Hijo. Es el Hijo. ¿Y cuál es el problema con estos hombres? Que creen conocer a Dios más que el propio Hijo de Dios. ¿Cuál es el problema con muchos que se niegan
a rendir su vida a Jesucristo. Yo no creo que Dios sea tan malo para condenar a las personas. Yo no creo que Dios vaya a actuar así. Y es cierto, Dios no es malo, Dios es bueno y misericordioso. Pero si tú no te arrepentiste, entonces tienes que experimentar la justicia de Dios, porque Dios también es justo. Pero muchos creen conocer a Dios más que el Hijo conoce al Padre. Dicen, no, eso no debe ser así. ¿A poco tú conoces al Padre más que su propio Hijo? ¿Acaso tú sabes más de Dios Padre que lo que el Hijo sabe de Él? ¿O por qué nos ponemos en la posición de determinar cómo Dios debería actuar o qué es lo que Dios debería hacer? El Hijo ha venido a dar a conocer quién es el Padre. Y la única esperanza para aquellos que no conocen a Dios Padre es que lo conozcan por medio del Hijo. El abandono del Hijo es el abandono del Padre. ¿Cómo podemos conocer más nosotros al Padre que el Hijo? No podemos, porque el Hijo procede del Padre, que ha sido enviado por el Padre. Pero no solo es el hecho de nuestro origen lo que nos impide conocer al Padre, también lo que hacemos, porque nosotros no hacemos lo que agrada a Dios. Ninguno de nosotros hace lo que le agrada a Dios, sino la Biblia dice de ti y de mí que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque de Dios, no hay quien haga lo bueno. Ninguno de nosotros hace lo que le agrada a Dios. Pero la Biblia sí afirma que el único hombre que ha hecho perfectamente lo que agrada a Dios es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Verso 29, porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. Esta es la expresión que el Hijo dijo y que tú y yo nunca podremos decir en la vida. Hago siempre lo que le agrada. Quien diga yo hago siempre lo que le agrada a Dios, está mintiendo. No hacemos siempre lo que le agrada a Dios. Pero el Hijo sí lo puede decir sin mentir, porque el Hijo sí hace siempre lo que le agrada al Padre. Y el Padre nunca lo ha dejado. Nuestros pecados nos tienen alejados de Dios. Cristo siempre ha hecho lo bueno. Él vivió una vida perfecta y es por tanto Él el que puede darnos el camino al Padre, porque nuestro propio camino es muerte y pecado, pero el camino de Cristo es vida y en abundancia. Nosotros debemos venir al Hijo si queremos ir al Padre, porque el Hijo ha dicho que ha venido a hacer la voluntad del Padre, y el Padre ha dicho del Hijo, en Él está mi complacencia, en Él está toda mi complacencia. El Padre habló audiblemente desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, y en Él tengo mi complacencia. Wow. Y Dios, que creó el universo, habló audiblemente para dar una declaración que quería hacer, que quería que fuera entendida por todos. Si querías algún día saber qué dice la voz audible de Dios, nos lo narra el Evangelio de Mateo. Este es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia. Eso es lo que el Padre ha declarado del Hijo. Ya no tiene necesidad de seguir buscando voces audibles. Lo que tenía que ser dicho fue dicho. Lo que tenías que saber ha sido pronunciado por el Padre. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco.
Eso es lo que nosotros debemos conocer. El resultado de este pasaje nos dice el autor es que en el verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hemos dicho que la declaración central de nuestro texto es la del verso 24. Porque os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Todo lo que aquí se ha dicho tiene un solo propósito: que creamos en Cristo, que creamos que Él es. Esta frase, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis, es más profunda de lo que nosotros podemos ver a simple vista. ¿Por qué? ¿Recuerdas la declaración inicial de Juan 1:1? La primera declaración de todo el Evangelio. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. ¿Y por qué esta declaración es más profunda de lo que vemos a simple vista? Porque cuando Dios se presenta a Moisés, Moisés le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Qué le diré a este pueblo? ¿Cómo te llamas? Y Dios le dice: a este pueblo le dirás que yo soy, te ha enviado. Que yo soy, te ha enviado. Cuando los judíos antes de Cristo traducen el Antiguo Testamento al griego, cuando traducen al Antiguo Testamento al griego, pasan por Éxodo 3 y se preguntan: ¿cómo traduciremos esta expresión? Yo soy, te ha enviado. Y ellos deciden agarrar una expresión en griego que es ego eimi. Dice: ego eimi, te ha enviado. Así lo traducen al griego. Juan, que está escribiendo en griego y está transmitiendo esta verdad a su audiencia, dice: si no crees que ego eimi, morirás en tus pecados. La declaración inicial: en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Si no crees que Jesús es el Verbo eterno, Dios entre los hombres, morirás en tus pecados. Si no crees que Jesús es quien dice yo soy, morirás en tus pecados. Juan le va a dar mucha importancia a esta expresión ego eimi. De hecho, hay un relato que es único de Juan en la aprehensión de Jesucristo, que cuando llegan a detener a nuestro Señor Jesucristo, ellos preguntan que ¿quién es Jesús? ¿Y qué responde nuestro Señor Jesucristo? Ego eimi. ¿Y qué pasa? Todos caen al piso. Juan le está dando un sentido teológico a lo que nos está diciendo acerca del Verbo. Él es Dios, Dios encarnado. Si no creen que Él es el Verbo eterno, que Él es el que era en el principio, si Él es el que estaba con Dios, si no creen que Él es Dios, morirán en sus pecados. Morirán en sus pecados. Y este descubrimiento de Jesús, Él lo asocia a su muerte. ¿Por qué? Porque a Nicodemo le había dicho que Él necesitaba ser levantado. Y acá también les dice que Él debe, cuando Él sea levantado, verán quién realmente era. ¿Por qué? Porque en su crucifixión y en su resurrección, en su obra de salvación, nosotros comprendemos quién es verdaderamente Cristo, quién es verdaderamente nuestro Salvador. Quien conoce quién es verdaderamente Jesús no abandona la fe, sino que persiste hasta el final.
Quien conoce quién es verdaderamente Jesús, cuando sus ojos están abiertos por el Espíritu Santo a esta verdad de quién es Jesús, no abandona, sino que persevera hasta el final y su vida cambia radicalmente. No le importa su popularidad en la escuela, no le importa que le cuesten ascensos en el trabajo, no le importa las luchas que pueda tener en casa. Quien conoce que Jesús es el Verbo de Dios, el que en el principio era, el que en el principio estaba con Dios, el que es Dios, no abandona la carrera de la fe. Persiste hasta el final, pese a todo. Pero si tú rechazas a Jesús, morirás en tus pecados. Morirás en tus pecados. Mis hermanos, Dios nos ayude a creer en Cristo. Dios nos ayude a no abandonar nunca la fe en Cristo. Dios nos ayude a siempre contemplar a Cristo. Recordemos, mis hermanos, sin Cristo el hombre no puede venir al Padre. Sin Cristo el hombre pertenece al mundo y sin Cristo el hombre morirá en sus pecados. Pero la buena noticia anunciada hoy es porque el Padre envió al Hijo y el Hijo enseñó e hizo lo que agrada al Padre. Debemos creer en Él. Debemos creer en Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia, mi Dios. Porque hoy podemos ver en tus escrituras, mi Dios, cuál era nuestra condición. ¿Qué habría pasado si tú nunca hubieras enviado a tu Hijo? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Podríamos nosotros, por nuestros propios medios, conocerte? No. Nosotros estaríamos separados de ti. Nosotros estaríamos sirviendo al mundo, perteneciendo al mundo y condenados a morir en nuestros pecados. Oh, mi Dios, haz que estas palabras resuenen en el corazón de cada uno de los que hoy están sin Cristo aquí. Morirás en tus pecados. Señor, que esas palabras toquen lo profundo de su corazón. Morirás en tus pecados. Y que dándose cuenta de su condición, vengan aquel que es, el que ha dicho: yo soy. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Que vengan hoy, mi Dios. Que vengan hoy al que ha declarado estas palabras, a nuestro Señor Jesucristo, y comprendan que Él es el Verbo eterno, el Verbo que era en el principio, el Verbo que era con Dios, el Verbo que es Dios. Que hoy puedan ver la gran majestad de Cristo, que hoy puedan ver la relación del Padre y del Hijo, una relación eterna. Que hoy puedan venir a los pies del Hijo y decir: me he dado cuenta que sin ti moriré en mis pecados. Y que a los pies de la cruz puedan descubrir quién es el Hijo. Que a los pies de la cruz puedan ver al Verbo encarnado muriendo por sus pecados para traerle salvación. Que a los pies de la cruz puedan ver y decir como aquel soldado: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Oh, mi Dios, trae esto a nuestro corazón, que cada uno de nosotros, al estar ante la cruz, pueda declarar: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, porque nuestros ojos, como los de Asaf, se desvían y
y tienen envidia, Señor, de cómo le va a otros sin Cristo. Pero tú recuérdanos cuál es nuestra condición sin Cristo. Tú recuérdanos que sin Él pertenecemos al mundo y estamos condenados a morir en nuestros pecados, para que nuestro corazón nunca se desvíe. Quien se desvía del Evangelio es porque ha dejado de ver a Cristo, ha dejado de entender que sin Cristo está condenado a morir en sus pecados. Tráenos, Señor, en los momentos de lucha, en los momentos que enfrentemos pruebas por nuestra fe. Sin Cristo moriremos en nuestros pecados. Dios, te rogamos porque necesitamos de ti, mi Dios. Te rogamos, mi Dios, porque sin Cristo somos hombres separados de ti, pertenecientes al mundo y condenados a morir en nuestros pecados. Hemos hecho lo que no agrada al Padre. Pero tú, Padre, has enviado a tu Hijo. Él nos ha enseñado quién eres tú, ha hecho lo que te agrada, y ahora por la fe en Él podemos ser reconciliados contigo, Dios. Que este sea nuestro tesoro, Dios. Que este sea la verdad que afirme nuestro corazón y de la cual nunca nos apartemos y estemos dispuestos incluso hasta morir por ello. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.